Transmite la Super Sport AM 1380. Ya tenemos a nuestro entrevistado ahí en línea. Sí, hermosa entrevista. Tenemos en la línea a Edgardo Fernández Esma, maestro de tango y folclore, queer e inclusivo, que ya estuvimos hace unos días con una pequeña apertura en una columna, ¿no es cierto?, contando quién es Edgardo, pero ahora hay mucho más. Sí, totalmente. Edgardo tiene un trabajo en discapacidad que es muy interesante. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Edgardo, a la radio. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Edgardo? Gracias a vos. Bien, muy bien. ¿Y ustedes? Todo tranquilo. Queríamos, para empezar, vos ya el otro día en la columna te pudiste presentar, pero como el público se renueva, queremos que cuentes un poquito quién sos y qué es lo que estás haciendo, porque queríamos poner también un poquito el eje en esto que Tamara dijo, también el tema del tango inclusivo, además del tango queer, y el folclore inclusivo, además del folclore queer. Contanos un poquito, explayate tranquilo. Bueno, el tango queer es una manera de vivir el tango. Cuento esto antes por si alguien no conoce. Una manera de vivir el tango diferente que comenzó hace unos 27 años en Buenos Aires y se expandió a muchos lugares. Y que la diferencia entre el tango tradicional es básicamente que en los lugares de tango queer, la gente que va a clases aprende ambos roles, de movida y de entrada. Y casi prácticamente todas las personas que van a las milongas y espacios de clases de tango queer, todas saben ambos roles y bailan sin importarle cuál es el género de la persona con la que van a bailar. No existen estas limitaciones que hay en las milongas tradicionales y también en estos lugares nadie se plantea jamás quién va a sacar a bailar a quién, que es algo que está casi establecido en las milongas tradicionales de que el varón tiene que sacar a bailar a la mujer, salvo alguna que otra milonga abierta de hoy en día, donde hay mujeres que sacan a bailar. En los espacios queers no existe ninguno de todos estos códigos. Bueno, dicho esto, quiero decir que en lo que respecta al tango queer, que empezó como una manera de incluir a las personas que querían bailar con su pareja del mismo sexo y no había posibilidades de hacerlo en ninguna parte, después se fue expandiendo y yo traté de ampliar el concepto del tango queer a un tango más inclusivo, que sea inclusivo de las personas con discapacidades visibles y no visibles, de las personas mayores, de las personas de sectores vulnerables, etcétera, que es lo que más o menos promovemos en nuestros espacios. ¿Y podés contar un poquito cómo ampliaron la mirada? Porque llegó a tu vida como aprendizaje para ellos y supongo que para vos también, a la chica bailarina que estuvo, Lucrecia, que estuvo también en el film de León Gieco, Alas, y también tu bailarín, que tiene una muleta que yo lo vi en el espacio de la ESMA en esa exhibición. ¿Cómo fue que fueron llegando a tu vida? ¿Cómo pudiste impactar en su aprendizaje y cómo impactaron ellos para vos? El acercamiento a las personas con discapacidades o con diversidad funcional empezó hace un poco más de 10 años. Yo era docente en la Escuela de Arte de Lecuni, en la ESMA, de unos talleres para personas mayores que tenían más de 100 integrantes. En ese espacio de clases para personas mayores empezaron a integrarse personas con diversidad funcional. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. A partir de ahí, yo de diversas maneras intenté aprender cómo enseñar a bailar tango a personas en sillas de ruedas, con síndrome de Down, personas con Parkinson, personas a las que no podían manejar un brazo o una pierna y personas no videntes.
fue todo un enorme aprendizaje para mí al que no busqué llegar, sino que me encontré con eso, ¿no? Y entonces empecé a aprender fuera del lugar cómo hacer para que se integren y para dar clases. Lo más complicado fue el tema de las personas en silla de ruedas y de las personas no videntes, porque requería, sobre todo las personas no videntes, requería toda una práctica de comunicación nueva, que no era común en las personas que estaban mirando lo que uno hacía y mostraba cuando daba las clases, ¿no? Después de eso vinieron las exhibiciones a pedido de varias de estas personas, porque les parecía, y a mí también me pareció, muy importante difundir todo lo que uno pudiese, estos bailes, para otras personas en otros lugares a los que pueda resultarles una inspiración. Después, durante 7 años hicimos un taller con una compañera, Brenda Holtz, que baila en silla de ruedas, es una gran bailarina, en la Asamblea Solidaria de Corrientes y Juan B. Justo, donde todos los viernes enseñábamos a la gente cómo caminar y bailar con una persona en silla de ruedas. También fue toda una experiencia durante muchos años. Lamentablemente se terminó con la pandemia y después no pudimos retomarla. Y bueno, así fue como llegó después Lucrecia, como llegó después Reinaldo a conocernos, porque además yo frecuentaba y bailaba en una milonga que es única en el país, que se llama El Abrazo Verdadero, y que es una milonga mensual que busca unir a bailarines y milongueres con discapacidades con bailarines convencionales. Entonces, a través de ese espacio, donde conformamos una agrupación de tango inclusiva y diversa y de folclore, es donde yo fui conociendo otras personas. Edgardo, retomando lo que vos decías, ¿cómo es esa interacción? Porque tenemos en cuenta que muchas veces no están esos espacios donde puedan explicar los movimientos o tratar de entender qué es lo que está pasando en ese contexto cuando no lo estás viendo. Tamara, vos sabés, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba dando clases ahí en la Escuela de Arte, era un taller que eran más de 100 personas, y eso tenía unas dificultades enormes, ¿no? En la explicación y todo. Y había un señor que era no vidente y había 2 señoras que eran no videntes. Para las señoras no era muy problemático porque se dejaban conducir y más o menos conocían los movimientos. El problema era el señor. Y un día yo estaba enseñando una figura y en un momento dado él dice en voz muy fuerte: profesor, ¿y cuándo va a enseñar para mí? Y vos sabés que en ese momento, yo hacía 2 meses que estaba dando clases, ¿no? Yo en ese momento me di cuenta que nunca presté atención a que yo tenía que enseñar de otra manera para él y para las 2 señoras. Y para mí fue un flash en ese momento, de que toda la gente quedó en silencio. Y yo le dije, la verdad que no tengo la menor idea de cómo enseñarte o cómo enseñarles. A mí no me prepararon para esto. Yo venía a dar una clase para personas mayores y me encontré con este taller. Le dije, pero te prometo que voy a buscar si existe en algún lugar algún método o algo de cómo enseñar a personas no videntes, que lo prometo, me voy a ocupar de eso. Y después de eso yo salí a buscar y no encontré en ninguna parte en aquel momento, ¿no? Fui a la escuela de ciegos, donde me habían dicho que había una práctica cada tanto de tango y no había nada en ese momento. No encontré ninguna posibilidad, entonces pregunté a mis amigos que no bailan tango, y amigas, porque fue un amigo y una amiga, si no querían ayudarme en una especie de práctica de prueba y error, vendándose los ojos, y nos juntamos durante un mes y hacíamos esto, ¿no? Yo le comunicaba cómo hacer tal figura o cómo moverse con los ojos vendados a una persona que no sabía bailar tango, y si no entendía lo que le estaba diciendo, buscaba otra manera de comunicarse. De ese modo yo aprendí cómo enseñar, cómo transmitir a personas no videntes el rol de conductores en la danza del tango, y así fue como en el taller lo pude implementar un mes después, de a poco, y la verdad que fue una satisfacción enorme
Este señor, que vivía en un hogar de la provincia de Buenos Aires, recuerdo cuando bailamos el primer tango contra el maltrato y abandono de las personas mayores en la estación de Constitución, y él bailó con su compañera, que era no vidente también. Me acuerdo que se puso a llorar y lloró muchísimo porque le emocionaba enormemente lo que él sentía e imaginaba de todo el entorno en las clases. Y tenían una capacidad que yo desconocía. El lugar era muy grande, pero la cantidad de gente era gigantesca, y tenían la capacidad de poder sentir que se acercaban personas cuando estaban bailando y saber para dónde moverse para no chocar a la demás gente. Eso me impresionó también. Bueno, así fue como ocurrió todo. ¿Cómo estás, Edgardo? Bueno, Fabián te habla. Fabián, buen día. Buen día, mirá. No sé, muchos disparadores largaste con esta entrevista emotiva, ¿no? Porque realmente a veces pensamos que cualquier persona con una discapacidad no puede hacer cosas que hacemos aquellos que no las tenemos, y de hecho vos lo estás mencionando y vemos en innumerables ocasiones, vemos cosas que hacen personas con discapacidad que dicen, ¿cómo hacen esas cosas? Cosas que nosotros no podemos hacer tal vez teniendo visión o algún o los brazos, las piernas, lo que sea, ¿no? Me imagino que has recibido críticas por esto, tal vez, porque es tan machista el tema del tango. De hecho, al principio los hombres bailaban entre ellos, no había problema en ese momento. Y me encanta esta cosa de que la mujer también saque al hombre, de que sea algo queer, algo no frecuente, de que se abra esta cuestión que le llega a la gente de manera sentimiento y que pueda expresarse. ¿Son mejores más las cosas buenas que las críticas, las que suceden en este ambiente de lo que estás viviendo vos? Y lo otro que te quiero preguntar es si vos creés que creaste un método al haber diseñado esta forma tan particular para aquellos no videntes que puedan bailar. Bueno, en esto último, después que terminó, que cerraron la Escuela de Arte de Lecuni por un cambio de gobierno, lamentablemente, porque en ese momento el PAMI se encargaba de traer a todas las personas mayores desde los hogares y de distintas ciudades, claro, a ese espacio para elegir los talleres en micros propios. Después no existió nada más de esto. Entonces yo perdí contacto con las personas no videntes porque venían de hogares, y yo conseguí seguir reuniéndonos con un montón de gente en sigla, pero había personas que no podían venir. Es decir, que yo, salvo circunstancialmente en algunas de las clases que ha venido alguna persona, no he vuelto a tener posibilidad de aplicar esto en grupos como el que había en la Escuela de Arte. No creo, no llegó a ser un método, sino simplemente una posibilidad de transmitir las cosas, y no ni siquiera muy profundamente, ¿no? En cuestiones básicas de la danza. Con respecto a la experiencia, por ejemplo, con Brenda en la silla de ruedas, que fueron varios años, tampoco era el objetivo del taller que la gente aprenda a bailar tango con una persona en silla de ruedas específicamente. Venían muchísimos extranjeros porque después volvían a sus lugares y por ahí nunca más encontraban a alguien que baile en silla de ruedas tango. El objetivo era perder el temor a caminar con alguien en una silla de ruedas. Y las respuestas a este taller fueron tan maravillosas que por eso seguimos durante años realizándolo, porque la mayoría de las personas no tienen experiencia en cómo agarrar una silla de ruedas, cómo caminar y esto. Entonces ese era el objetivo mayor. En cuanto a las críticas con respecto a... Mira, te voy a contar una anécdota. Con mi compañero Reinaldo, que le falta una pierna y que ahora está en Colombia, bailamos muchísimas veces en estos años, ¿no? En uno de esos bailes, una orquesta de tango que se llama el Cachivache, que es muy famosa, nos invitó a bailar en su milonga una vez, pero antes de eso subió un video de un baile que habíamos hecho los dos en Los Laureles, el bar de Barraca, que es el bodegón de tango más antiguo del país.
Y en la página fue el video más visto de todo lo que yo haya bailado. Fueron millones, pero sí te digo, millones de vistas del video, ¿no? Y miles y miles y miles de comentarios de todas partes. Fue impresionante ver los comentarios, no los comentarios positivos, porque eran la mayoría, por supuesto, y nos incentivaban y todo. Sí. Pero lo que me impresionó a mí es miles de comentarios diciendo, por ejemplo, cosas así. ¡Qué maravilla! Lástima que bailen dos hombres. Bueno, qué bueno que está. Supongo que el otro señor será el profesor, si no, no se justifica que bailen con otro hombre. O sea, todos los comentarios eran de este tipo, ¿no? Nadie preguntó si había alguna diferencia entre que Reinaldo bailase con un hombre o con una mujer, que en realidad ahí estaba el tema en gran parte, ¿no? Porque lo queer que se da en el hecho de que bailen dos varones, en este caso, habría la posibilidad a Reinaldo de hacer un montón de figuras que es muy difícil que él haga como conducido con una mujer, en general. Entonces, a veces por ahí un varón puede sostener más, puede hacer otras cosas en la danza que tienen que ver con la fuerza y esto, que la mayoría de las mujeres no lo practican, no es que no puedan llegar a hacerlo, no lo practican porque no hacen ese rol generalmente, y menos con una persona a la que tienen, un varón al que tienen que sostener, ¿entendés? Entonces, eso era lo más importante por ahí de estos bailes. Y sin embargo, todos estos comentarios que eran positivos, pero lamentaban que fueran dos varones. Y bueno, pero claro, hay una ruptura ahí que hay que hacer y que está generando, ¿no? Una interpelación, digo, y es indudable que va a suceder. Está bueno ir avanzando con esto. En ese sentido, queríamos consultarte, Edgardo. Estuvimos charlando en el bloque anterior, antes de conversar con vos, sobre el Faro de la Memoria de Mar del Plata, y en tus redes se puede ver una milonga que vos supiste hacer, que estaba muy vinculada a derechos humanos, con una actriz que interpretaba madre o abuela de Plaza de Mayo. ¿Querés contarnos, Edgardo? Sí, nosotros hacemos campañas solidarias bailando tangos, ¿no? Entre esas campañas solidarias hacemos una performance desde el año 2016, la hacemos una vez cada año, cuando tenemos oportunidad, que se llama Un Tango por la Identidad. Y la primera vez la hicimos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, en un evento que hubo, donde estuvo un representante de Abuelas de Plaza de Mayo. Y la performance consiste en dos personas que están bailando alegremente, que representan la vida, que transcurre, y de repente una mujer mayor, en este caso siempre fue la actriz Emilce Rotondo, que se levanta de entre la gente y empieza a buscar. Ella está buscando a un nieto o nieta, y de repente se pone el pañuelo y busca entre la gente y se acerca a las personas que están bailando, ¿no? Y cree ver en alguna de esas dos personas al nieto que está buscando. Las personas estas se asustan ante el acercamiento y se dan vuelta y siguen bailando, y ella sigue buscando a su nieto. Y bueno, se dan diferentes circunstancias de acercamiento y alejamiento hasta que por fin una de las personas que están bailando se reconocen mutuamente, se abrazan, y allí con unos pasos, los tres juntos, unos pasos de tango, termina la performance. Tanto esta como estos videos, como los de las otras campañas solidarias, que son un tango contra el maltrato y abandono de las personas mayores, y un tango contra la homofobia en el mundo, y un tango contra la transfobia, están en el canal de YouTube Edgardo Tucu, si les interesa un día mirar alguno. ¿Podés contar cuáles son tus otras redes antes de que tengamos una despedida? Sí, muchas gracias. En Facebook estoy como Edgardo Fernández Sesma. En Instagram también Edgardo Fernández Sesma, y en Twitter Edferces.
Y en YouTube, el canal se llama Edgardo Tucu en videos. Hay más de 120 videos con todo lo que hacemos con el tango queer en los últimos 15 años. Bueno, y está muy interesante todo lo que haces, así que de acá a un tiempo vamos a charlar, y si te animás un día, aunque sabemos que te queda lejos la radio, por ahí, ¿quién te dice y te podés venir? Claro que sí, cuando ustedes lo dispongan no hay ningún problema, conciliamos una fecha. Te damos muchísimas gracias por tu participación, Edgardo, y te saludamos con mucho cariño. Será hasta la próxima. Hasta la próxima y muchísimas gracias por la invitación. Saludos a los tres.